Hola amigos, soy Sergio Dufor y esto es Mi Culturismo. Bienvenidos, nuevo vídeo, ya estamos aquí de vuelta y vamos a lo de siempre, a la faenita, faenita rica. Traemos un vídeo que sabéis que son los vídeos que a mí me gustan, pero como siempre vamos a hablar de billets, ya sabéis. Código de descuento Dufor en mamusculo.com para recibir todo lo que necesitéis en cuanto a suplementación y CBD fresquito fresquito en bodygreen.com. Enlace más código, por supuesto, código Dufor. Bueno, como digo, vamos rapidito al grano porque creo que es un vídeo que estamos esperando, igual que estábamos esperando el evento de este fin de semana, el Arnold Classic. Y vamos a hablar pues, de la categoría reina, una categoría que, como dijimos en los preámbulos, en el vídeo previo, era un campeonato que estábamos esperando por muchos factores, no solo por el deportivo, ¿vale? Sino también por la trascendencia que había para algunos, ¿de acuerdo? Y nosotros que vamos a hablar, pues como digo, pues de la categoría Open, del Arnold Classic, donde se impuso, no sin cierta polémica, el británico de origen nigeriano Samson Dauda. Directo y al grano. ¿Merecía la victoria? Bajo mi punto de vista, sí. Ahora bien, ¿de dónde viene la polémica? Y ahora lo que vamos a desarrollar. Yo creo que la victoria de Dauda ha sido justa, fisicazo, todo hay que decirlo, pero lo que yo no estoy de acuerdo en cierto momento, en cierta manera, es que no ha recibido una puntuación perfecta y a mí no me parece que Samson venciera de una manera tan holgada como para ser primer clasificado. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hubo en algún momento que todos dudábamos incluso de que si Samson Dauda podía quedar entre los tres primeros, porque al final la cosa parece que se fue igualando. Y si estamos hablando del campeón del Arnold Classic, sin duda de Samson Dauda, ¿vale? Que ahora desarrollaremos más. Hay que hablar de las derrotas del Arnold Classic. Creo que ha habido tres grandes derrotados en el Arnold Classic. En primer lugar, William Bonac, que ha anunciado ya que no vuelve en principio a competir, por lo menos durante un año. Yo creo que eso ya es una despedida definitiva. En segundo grado, bajo mi punto de vista, el gran derrotado ha sido Nick Walker. Nick Walker, que ha recibido un severísimo toque de atención. Todos lo preveíamos, todos sabíamos en cierta manera que Nick Walker no iba a ganar, que lo tenía muy complicado para ganar, pero sí es cierto que en el devenir de la noche, ¿vale? Hubo momentos a lo largo del fin de semana en los que parecía que era más que factible su victoria. Para entender todo esto que estamos hablando, os recomiendo que veáis el vídeo entero. En el canal tenéis todo el fin de semana completo, porque es importante que entendáis, porque muchas veces se tiende a hacer críticas de los campeonatos en base a unas fotos o en base al resultado final, y eso vale como para ya justificar. No es que los jueces han puesto primero es primero. Ojo, porque aquí fue un campeonato muy complicado, ¿vale? Pero como digo, bajo mi punto de vista, los dos grandes derrotados han sido, por un lado, un William Bonac, que ya se despide del culturismo, y por el otro lado, bueno, habíamos dicho que William Bonac se jugaba el todo por el todo, y por otro lado, Nick Walker, que ha recibido el toque. Por otro lado, aparte de Sansón, para mí el gran campeón de verdad del Arnold ha sido Big Ramy. Big Ramy salió espectacular, o sea, muy, muy, muy mejorado respecto a la Olimpia. Los que teníamos dudas de él las ha disipado. Creo que queda Big Ramy, por lo menos para rato. Sí que es cierto que le han tomado la matrícula, sí que es cierto que no va a hacer nada, o sea, que no va a ganar ningún gran título, que no va a tener opciones de la Olimpia, pero el otro día hubo momentos y había poses, especialmente las de perfil, en las que para mí Big Ramy era el mejor del campeonato. Merecía mucho más y hubo momentos que mereció comparar de forma más cerrada con los primeros. Me pareció incluso que rozó humillante que le compararan con Claridad, que le sacaran para compararlo con Claridad, porque no había comparación posible. Sí es cierto, aparte, deberíamos de hablar de esto, que Claridad ha demostrado que la categoría Open le viene grande. Bueno, una cosa es competir en campeonatos, en medio del calendario, sin grandes nombres, y otra cosa es meterse aquí. Y aquí realmente el otro día quedó quinto, pero porque porque no había mucho más. O sea, más allá de un William Bonner desdibujado y de un King Williams, pues como ha sido toda su carrera, un tipo sin separación y muy mal punto, es que no había nada más. O sea, del quinto para abajo, del cuarto para abajo, no había nada. La faena estaba en los cuatro de arriba. Y ahora vamos al top 3. Ya hemos hablado de Ramy, que yo creo que en algún momento sí que mereció mucho más, al menos tener la oportunidad de comparar. No voy a hablar de puestos porque lo cierto es que está muy cerrado. Yo creo que los jueces se inclinaron a dar a Samson primero, porque fue el único que en todo el fin de semana hubo un momento en que fue primero unánime, y eso fue cuando se presentó. En el momento de la salida
Sansón, los que estábamos viendo en directo, nos quedamos alucinados. Grande, redondo, bonito, pletórico, buen punto de competición, estaba perfecto. De hecho, cuando salió, en el chat habíamos en ese momento unas 500 personas y creo que fue absolutamente unánime que todos le poníamos primero. ¿Qué pasó? Y por eso es por lo que digo que hay que ver en un momento dado el campeonato entero. ¿Qué pasó? Que a medida que se iba desarrollando el campeonato, Samson iba perdiendo mucha forma. Había poses como la expansión dorsal, el doble bíceps de espaldas en los que no tenía ningún tipo de solidez, ¿vale? Y eso hacía que, bueno, que en algunos momentos, pues incluso se llegó a pensar que se merecía una comparación con Rami o había que ponerle tercero directamente. Como digo, sí que es cierto que fue el único que en un momento fue claro primero. Y fue en el primer intervalo, en los primeros 20 minutos de campeonato, ahí sí que es cierto que era un primero claro. ¿Qué pasaba después? Pues después teníamos a un masivo, no tan en forma como en Olimpia, sobre todo era notorio en la espalda, y con una notoria pérdida de tamaño en los cuádriceps, pero enormemente duro, pétreo, pero con una estructura muy pobre. Ahora estoy hablando de Nick Walker, que eso era, bajo mi punto de vista, es que Nick Walker lo tenía muy complicado para ganar precisamente por eso, porque es que Nick Walker es complicado de ver. A mí, a mí es el que más me gusta, es el que representa el tipo de culturismo más de mi época, más bizarro, más free, con más carne, más dureza, pero lo cierto es que estructuralmente quedaba muy atrás y además tenía el hándicap, como digo, de que no venía en tan buena forma. Yo creo que se había centrado mucho en perder cintura y realmente lo que había perdido era cuádriceps. De hecho, de frente, el cuádriceps, bajo mi punto de vista, de los finalistas era el más deficitario. Es cierto que de perfil lucía muy bien el femoral y de espaldas en concreto el femoral era espectacular. Los demás tenían muy pobre desarrollo en femoral, especialmente Sansón y Walker. Pose de perfil, bajo mi punto de vista, las controlaba Rami, pero sí que es cierto que al final Walker se quedaba en tierra de nadie. No estaba duro, pero tenía grupos que no estaban definidos, era muy masivo, con mucha carne, pero estructuralmente era muy feo, entonces era raro. Pero lo cierto es que hubo momentos en los que parecía que los jueces le estaban empujando para arriba. Hubo momentos en los que yo incluso llegué a plantear que es que estaban queriéndole mostrar mejor de lo que iba y lo cierto es que había poses en las que lucía muy mal. La expansión dorsal de frente era la peor de la categoría. Estructuralmente, como digo, todas las poses de frente se le veían raras. Pero hubo momentos en los que yo pensaba, digo, lo van a meter primero. De hecho, dije, vamos, lo tenía. Incluso hubo un momento que lo llegué a tener bastante claro que iba a ser primero. ¿Por qué digo esto? Porque Sansón, en concreto, era el de peor punto al final del campeonato, Sansón era el del peor punto, incluso lució un poco de ginecomastia, ¿de acuerdo? Y eso hacía que no nos entrara a la cabeza que un tipo con ese punto de competición pudiera ganar nada menos que un arma. En la otra propuesta física, Andrew Jacket, sin duda el tipo de mejor punto del campeonato, duro, pero duro hasta un nivel que parece un peso ligero. El abdomen pétreo, muchísima separación de los cuádriceps estriados, cortes profundos. Muy bien. Problema, falta de tamaño en comparación al resto. Especialmente de perfil, perdía muchísimos enteros ante los otros. Pero tenía poses como el de las abdominales y pierna, que lucía muy bien, las poses de espaldas con esa definición que llevaba en el glúteo, que lo tenía súper metido, se le veía muy bien, pero sí que es cierto que había tamaño. Entonces nos presentamos en un top 3 que era claro, los jueces lo dejaron claro en todo momento que se iba a ser el top 3. El de mejor físico y mejor línea era el de peor punto, el que llevaba más carne, más densidad y más tamaño era el de peor estructura, y el que llevaba mejor punto de competición era el más ligero. Dicho esto, ¿quién podía ganar? Bajo mi punto de vista, cualquiera de los tres. Ahora bien, ninguno de los tres, bajo mi punto de vista, podría ni debía ganar de forma unánime, tal y como lo ha hecho Sansón. Yo, bajo mi punto de vista, los jueces se inclinaron por pensar en la primera imagen, y al final sí que es cierto que el único que fue, bajo mi punto de vista, un unánime primero fue Sansón. Los demás había momentos que sí, pero veías que no. Pero lo cierto es que tanto Sansón como Andrew como Walker, los tres, tenían algo que hacía que dijeras, por esto no puede ganar. Entonces, ¿por qué gana? ¿Por qué iban a ganar? Porque, repito, el punto de competición de Sansón no era digno para un campeón, el tamaño de Andrew Jacket no era digno para un campeón y la estructura de Walker no era digno para un campeón. Entonces, nos poníamos una tesitura de qué iban a puntuar. Estando Arnold, todos teníamos en mente que era muy probable que optara por físicos más cercanos a unos estándares, digamos, más clase, entre comillas, o al menos más visualmente más atractivos. Lo que sí teníamos claro es que Walker, estando Arnold ahí, lo iba a tener muy complicado. Recordad
que ya se negó a darle el trofeo el año que le tocó. Y además, sí que, perdonad que se me ha pasado en el análisis físico de Walker, sí que es cierto que este año venía muchísimo más dilatado. Había perdido mucho el control abdominal que había mostrado en el Olympia y eso hacía que encima Arnold, pues supongo que se cargara de razones como para no quererlo ver alzar el premio en su campeonato. Al final ganó Sansón. ¿De forma justa? Repito, para mí sí. Ya os digo que no hubo ningún competidor a lo largo del fin de semana que en ningún momento me impactara tanto como lo hizo Sansón según salió. Ahora bien, es cierto que no pudo mantener ese estándar a lo largo de la competición y de hecho es que ni lo mantuvo en las semifinales. Al final de las semifinales estaba completamente dibujado. Todos esperábamos que se fuera a apretar. De hecho, el que más margen de mejora tenía de cara a las finales y ni siquiera lo aprovechó. El que sí que lo aprovechó, y esto cabe recordarlo también, fue Andrew Jacket, que de cara de las semifinales a las finales salió más lleno. Al final, premios de consolación, el más musculado para Walker, un premio que no entiendo, porque es un campeonato de culturismo, se entiende que el más musculado es el que debe ganar. Cuando hablan de más musculado no hablan de la pose, sino que el más músculo tiene. Por tanto, el campeonato de culturismo, para mí ese premio no tiene ningún sentido y premio al mejor posador, lo cual me parece un puto cachondeo que se lo dieron a Andrew Jacket, que por cierto es bastante pésimo como posador. Al final, pues creo que más o menos al menos todos disfrutamos. Fue un fin de semana increíble, lleno de culturismo, lleno de opiniones, había fanáticos de uno, de otro. Los fanáticos de Walker son auténticos hooligans, me tiran mucho hate, pero debo decir que a mí Walker es el que más me peta. Pero entiendo que hoy, conforme está hoy el culturismo, lo tiene muy complicado. La duda, ¿qué va a pasar con ellos de cara al Olympia? Porque en el Olympia sí que es cierto que los matices jugaron un poco diferentes. En este caso, el más duro, el más rocoso, el más pleno, como era Chopin, se impuso al más estético, que era Derek, y en un tercer lugar plantaron a Walker. Se está hablando de Sansón como posible contendiente de cara al Olympia. Yo no lo veo, pero veremos a ver. Este ha sido nuestro culturismo, este ha sido mi resumen del Arnold Classic. Tenéis los vídeos que los voy a dejar en la descripción del directo, que os conviene que veáis para entender un poco las reflexiones que he hecho hoy. Y bueno, espero que os haya gustado. Vídeo rápido, pero bueno, ya hablé mucho a lo largo del fin de semana, ya supongo que estáis hartos de mí. Nos vemos aquí en nuestro culturismo. Hasta la vista, amigos.